Hola, vamos a ver ahora el segundo de los teoremas que nos van a llevar a la regla de Barrow. Y este teorema es de una gran importancia porque, no solo porque se llama teorema fundamental del cálculo, que ya le da una entidad importante, sino porque nos va a relacionar la integral definida con la indefinida. Dos cosas que habíamos visto por separado. Habíamos empezado con la integral indefinida como la antiderivada y habíamos visto por otro lado la definición de integral definida inicialmente como el cálculo de un área no regular. El teorema dice lo siguiente: sea una función continua en un intervalo cerrado a b, entonces la función f mayúscula de x definida como una integral definida entre a y x de la función f de x diferencial x, esa función f mayúscula será derivable en el intervalo a b y su derivada vale la función del integrando de esta integral definida, o sea, f minúscula de f. Antes de empezar con la demostración, vamos a tratar de interpretar esta función. ¿De qué se trata esa función? Yo acá agregué que esta integral se puede, digamos, trabajar de esta manera, o sea, calcular como la integral entre a y x de f de t diferencial t o de f de u diferencial u, porque la integral definida no depende de la variable de integración, o sea, de la variable que tenga esta f minúscula y el diferencial que tiene que estar en la misma variable, en este caso t o acá x. Lo que es importante acá ver es que esta función f de x, esta x depende de este extremo. Vamos a verlo gráficamente. Supongamos que yo tengo la función f de t definida entre a y b, función continua entre a y b. La puedo integrar entre a y un punto x que pertenece al intervalo a b, y ese punto x lo puedo variar. Siempre hacemos la interpretación gráfica basándonos o sosteniendo para eso la necesidad de que nuestra función sea positiva para poder verla la integral como un área. Si nuestra función fuera positiva, entonces nosotros podríamos pensar que esta f mayúscula, que es esta integral, sería el área rayada, el área bajo la curva entre en el intervalo de integración que sería entre a y x. Si la x es variable, ese área varía en función de x, que sería el extremo superior de integración. Por eso, esta f mayúscula depende de ese extremo de integración. La función f siempre es la misma, puede ser f de x, f de t. F tiene que ser, por supuesto, esta función f y esta f son exactamente las mismas. Lo que variamos es la variable de integración. La llamamos t para diferenciarla entonces de ese extremo y no mezclar demasiado las cosas. Me parece que queda más entendible si hacemos la integral con la variable t y dejamos la x para el extremo superior de integración, que a su vez es variable y varía entre a y b. Para la demostración vamos a plantearnos la derivada por definición de la función f mayúscula, que será el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esto es ya conocido. Y acá me voy a concentrar en lo que está dentro del límite, que es ese cociente, o mejor dicho, en el numerador de ese cociente.
O sea, f de x más h menos f de x. Nosotros tenemos definida a f de x como la integral entre a y x de f de t diferencial t. F en x más h, lo que tengo que hacer, como f depende del extremo superior de integración, f en x más h será la integral, en vez de entre a y x, entre a y x más h, de la misma función f de t. Entonces ahí tengo planteada la diferencia que aparece en mi numerador del cociente incremental. Acá voy a usar una propiedad que me olvidé en el video anterior de plantear y que es una propiedad importante, que es esta. Vamos a ponerle propiedad 7. La integral entre a y b de f de x diferencial x es igual al opuesto de la integral entre b y a. La integral entre a y b es la opuesta de la integral entre b y a. O sea, si cambio los extremos, cambia el signo de la integral. Y eso es lo que vamos a aplicar acá. Para esta integral voy a cambiar los extremos y en vez de tener un menos adelante va a pasar a tener un más. Es decir, va a terminar esto siendo una suma. Y la voy a poner en primer lugar. O sea, cambio los extremos y en lugar de menos tengo más. Entonces tengo esta integral sumada a esta. Y luego voy a aplicar la propiedad 3, teniendo en cuenta que el extremo superior de integración de esta primera integral es igual al extremo inferior de integración de la segunda integral. Entonces voy a integrar desde x a x más h en una sola integral, que es lo que me permite la propiedad 3. Entonces integro de x a x más h la función f de t diferencial t. Y ahora a esto, como mi función es una función continua en AB, particularmente va a ser continua entre x y x más h, siempre que el h no se me salga afuera, sea lo suficientemente pequeño y no salga fuera del x más h fuera del AB. Pero siempre h lo voy a tomar cada vez más pequeño, tan pequeño como lo necesite, así que no tengo problema. El teorema del valor medio del cálculo integral me permite decir que esta integral es igual a f en c, el valor que toma la función en un punto c, que está entre los extremos de integración, ¿sí? En este caso entre x y x más h. Cuando vimos el teorema era entre a y b. En este caso, como el papel de a lo toma x y el papel de b lo tomaría x más h. Entonces, c es un punto entre x y x más h. Y digo que por el teorema, esta integral es igual a f en c por la longitud del intervalo de integración. O sea, b menos a, o en este caso, x más h menos x. X más h menos x termina siendo h, y este producto queda como f en c por h. O sea, en definitiva, este numerador, que era f de mayúscula en x más h menos f de mayúscula en x, termina siendo f minúscula calculada en c, punto entre x y x más h, por h. Entonces lo planteamos acá. Esto sería el límite cuando h tiende a 0 de, en lugar de este numerador, pongo f en c por h sobre h. Y puedo cancelar las h y esto queda como el límite de cuando h tiende a 0 de f de c. Ahora, veamos qué pasa con, lo hago acá, vamos a suponer que h sea positivo, tengo x por acá, entonces x más h estará a su derecha.
Si h era negativo, x más h estará a su izquierda, a la izquierda de x, pero no cambia la cosa en el sentido de que el C siempre es un punto que está entre x y x más h. Si h tiende a 0, x más h va a tender a x, al valor x. Y C también va a tender a x, porque estaba entre x y x más h. Entonces, si este punto se acerca a x, cuando h tiende a 0, este punto también se va a acercar a x. Y en definitiva, este límite termina siendo igual a f de x. Con lo cual, estamos probando que la derivada de f mayúscula es efectivamente f minúscula. Estamos probando que esta función f mayúscula de x, que es una integral, está, digamos, es una integral definida, es también una primitiva del integrando. Entonces, acá está el juego que yo decía, cómo juntamos las dos integrales, la indefinida como antiderivada y la integral definida, cómo se juntan, porque si esta es una integral definida con un extremo superior variable, resulta que es primitiva de la función del integrando. Siendo una integral definida, también es una primitiva de la función del integrando, al tener o al depender esta función del extremo superior de integración. Bueno, la próxima entonces será por fin la regla de Barrow. Hasta luego.